En este mismo instante, estás decidiendo ver este video. Elegiste hacer clic. Estás eligiendo prestar atención, o al menos eso es lo que piensas. Pero, ¿y si te dijera que no tomaste ninguna de esas decisiones? Que tu cerebro ya había decidido todo esto antes de que tuvieras cualquier sensación de elección, que lo que llamamos libre albedrío podría ser solo una convincente ilusión creada por tu cerebro. Bienvenido al debate más perturbador de la neurociencia moderna, un debate que cuestiona la esencia misma de lo que significa ser humano. La pregunta es simple, pero las implicaciones son aterradoras. ¿Realmente decides algo? Prepárate, porque este video podría cambiar completamente cómo entiendes tus propias elecciones. Empecemos. En 1983, un neurocientífico llamado Benjamin Libet llevó a cabo un experimento que sacudió los cimientos de la filosofía occidental. Un experimento simple, elegante y absolutamente inquietante. Esto es lo que hizo. Libet conectó a los participantes a un equipo que medía la actividad cerebral. Les pidió que realizaran una acción extremadamente simple: mover la muñeca. Podían hacerlo en cualquier momento, completamente a su voluntad. El único requisito era que observaran un reloj especial y anotaran el momento exacto en que sintieron la intención consciente de mover la muñeca. Así, Libet tenía 3 mediciones: el momento de la actividad cerebral preparatoria, el momento en que la persona reportó haber decidido conscientemente mover la muñeca, y el momento del movimiento físico real. Los resultados fueron impactantes. El cerebro comenzaba a preparar el movimiento unos 350 milisegundos antes de que la persona tuviera cualquier conciencia de haber decidido moverse. 350 milisegundos. Más de 1/3 de segundo. Piensa en lo que esto significa. Tu cerebro ya estaba iniciando el proceso de mover tu muñeca antes de que tuvieras cualquier sensación consciente de querer moverla. La decisión consciente, esa sensación de decidí hacer esto ahora, llegaba después de que el proceso ya había comenzado. Este experimento, conocido como el experimento de Libet, desató décadas de debate. Algunos filósofos y científicos argumentaron que prueba definitivamente que el libre albedrío no existe. Otros intentaron desesperadamente encontrar fallos en el experimento o reinterpretar los resultados. Pero Libet no se detuvo ahí. Descubrió algo aún más interesante. Aunque la decisión inicial de mover parecía ser inconsciente, había una ventana de unos 100 a 200 milisegundos antes del movimiento donde la persona podía vetar conscientemente la acción. Él lo llamó el libre no albedrío. No puedes iniciar acciones libremente, pero puedes bloquearlas. Desde entonces, experimentos más sofisticados usando resonancia magnética funcional han demostrado que podemos predecir las decisiones de una persona hasta 10 segundos antes de que tenga cualquier conciencia de haber decidido. 10 segundos. Una eternidad en términos neurológicos. Los investigadores pueden observar la actividad cerebral de alguien y decir: vas a elegir el botón izquierdo 7 segundos antes de que la persona sienta que decidió pulsar el botón izquierdo. Y aciertan hasta en un 60% de las veces. Así, la primera evidencia contra el libre albedrío es devastadora. Tus decisiones parecen ser tomadas por procesos inconscientes en tu cerebro, y la conciencia solo reclama el crédito después. Vamos a profundizar. Tu cerebro es un órgano físico. Está hecho de neuronas, que son células. Esas células operan a través de la electricidad y la química. Señales eléctricas viajan a lo largo de axones. Los neurotransmisores cruzan sinapsis. Todo esto obedece a las leyes de la física y la química. Aquí está la cuestión fundamental. Si tu cerebro es solo física y química, y la física y la química son deterministas, es decir, las causas conducen inevitablemente a efectos, entonces
¿Dónde existe espacio para la elección libre? Piénsalo así. Una neurona se dispara o no se dispara basándose en inputs eléctricos y químicos. Esos inputs vienen de otras neuronas que se dispararon basándose en sus propios inputs, que vinieron de otras neuronas, en una cadena que se remonta a tus experiencias sensoriales y tu genética. Sam Harris, neurocientífico y filósofo, lo plantea de esta forma. Tú no eliges tus pensamientos antes de pensarlos. Los pensamientos simplemente surgen en la conciencia. No decidiste pensar en el desayuno que tomaste hoy. Esa memoria simplemente apareció. No decidiste sentir hambre. El hambre surgió. Y si no eliges tus pensamientos, y todos tus comportamientos provienen de tus pensamientos, entonces, ¿cómo puedes haber elegido tus comportamientos? Hagamos un ejercicio. Piensa en una ciudad, cualquier ciudad. ¿Listo? Pregunta, ¿por qué pensaste en esa ciudad específica y no en otra? Puedes fabricar una razón. Es donde crecí, o acabo de ver algo sobre ella, o fue aleatorio. Pero, ¿realmente decidiste? ¿O esa ciudad simplemente emergió en tu conciencia basándose en un complejo conjunto de causas que incluyen tu historia, tu estado cerebral actual, el contexto y miles de millones de conexiones neurales que no controlas? Ahora algunas personas argumentan, ¿pero qué hay de la mecánica cuántica? ¿No hay aleatoriedad en el universo? ¿Eso no salva el libre albedrío? Respuesta corta, no. La aleatoriedad no es elección. Si tus decisiones son aleatorias, siguen sin ser libres en el sentido de ser controladas por ti. Una decisión causada aleatoriamente por una fluctuación cuántica no es más libre que una decisión determinada por causas anteriores. Es solo impredecible. Para que el libre albedrío exista en el sentido tradicional, necesitaría ser la causa primera de tus acciones. Pero tú no elegiste tu cerebro, tus genes, tus experiencias formativas, el estado del universo antes de que nacieras. Cada acción tuya es el resultado inevitable de factores que te preceden. Daniel Dennett, un filósofo que discrepa de esta interpretación, argumenta que estamos haciendo la pregunta equivocada. Él dice que el libre albedrío no significa estar libre de las leyes de la física. Significa tener el tipo correcto de control sobre tus acciones, el tipo de control que proviene de un cerebro complejo, capaz de deliberación, planificación y respuesta racional a las razones. Pero incluso Dennett admite que el tipo de libre albedrío que la mayoría de la gente intuitivamente cree tener, el sentimiento de ser un agente incausado que genuinamente podría haber actuado de otra manera, no existe. Si aún no estás convencido, veamos casos clínicos que hacen que la falta de libre albedrío sea dolorosamente obvia. Caso número 1. Charles Whitman. En 1966, Whitman mató a 16 personas en un tiroteo masivo en la Universidad de Texas. Antes del ataque, escribió una nota diciendo que estaba teniendo pensamientos violentos y irracionales y pidió que se realizara una autopsia a su cerebro después de su muerte. La autopsia reveló un tumor cerebral presionando su amígdala, una región involucrada en el control de impulsos y la agresión. El tumor estaba literalmente alterando su personalidad y comportamiento. Pregunta: Whitman eligió libremente matar a esas personas. Tenía libre albedrío. Si no, debido al tumor, entonces, ¿en qué punto exactamente desaparece el libre albedrío? Si el tumor fuera más pequeño, si fueran solo sutiles anormalidades químicas en lugar de un tumor físico. La incómoda verdad es que todos somos nuestros tumores. Todos somos el resultado de estructuras cerebrales, química y circuitos que no elegimos y que no controlamos completamente. Caso número 2. Síndrome de la mano ajena.
Los pacientes con esta condición neurológica tienen una mano que actúa independientemente de su voluntad consciente. La mano agarra objetos, desabrocha la camisa que la otra mano acaba de abrochar, incluso intenta estrangular al propio paciente. Los pacientes reportan que no sienten que controlan esa mano. Actúa por su cuenta. Pero aquí está la cuestión. Esta mano sigue siendo controlada por el cerebro de la persona, solo por regiones que no se comunican adecuadamente con la conciencia. Esto revela que lo que llamamos voluntad es solo ciertas partes del cerebro teniendo acceso privilegiado a la conciencia y a la función motora. Cuando esa conexión se rompe, el velo de la ilusión se desgarra. Caso número 3. Drogas y química cerebral. Una sola dosis de MDMA puede hacerte sentir amor universal por extraños. El alcohol reduce las inhibiciones. Los antidepresivos alteran la personalidad. Las lesiones en la corteza prefrontal transforman a personas pacíficas en agresivas. Si una pastilla puede cambiar fundamentalmente tus decisiones, tus valores y tu personalidad, ¿dónde está el tú inmutable que supuestamente elige libremente? Caso 4. Experimentos de estimulación cerebral. Los neurocirujanos pueden estimular eléctricamente partes específicas de tu cerebro y hacer que muevas tu brazo. Cuando te preguntan por qué lo moviste, no dices, el médico me obligó. Fabricas una razón. Mi brazo estaba incómodo o simplemente quise. Tu cerebro literalmente confabula, inventa historias para explicar acciones que fueron causadas externamente, y lo aterrador es, probablemente hacemos esto todo el tiempo con acciones causadas internamente por procesos inconscientes. Phineas Gage, el caso clínico más famoso de la neurociencia, tuvo una barra de hierro atravesando su corteza prefrontal en un accidente. Sobrevivió, pero su personalidad cambió completamente, de responsable y amable a impulsivo y grosero. Gage no eligió cambiar. Su cerebro dañado tomó decisiones diferentes, pero desde dentro, probablemente aún sentía que estaba eligiendo libremente. Todos estos casos apuntan a la misma conclusión inquietante. Tú eres tu cerebro. Cuando tu cerebro cambia, tú cambias. No hay un self separado al mando, solo hay procesos neurales, y los procesos neurales siguen causa y efecto. Ok, toda esta evidencia es convincente, pero todavía parece que elegimos. Cuando decides levantar tu brazo, hay una innegable sensación de agencia. Cuando delibera entre dos opciones y eliges una, parece absurdo decir que no elegiste. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la ilusión es tan convincente? Parte de la respuesta proviene de la psicología evolucionista. Durante la evolución humana, fue extremadamente útil tener un modelo de otros humanos como agentes que toman decisiones. Esto nos permite predecir el comportamiento, cooperar, castigar a los traidores y construir sociedades complejas. Pero para modelar a otros como agentes, necesitábamos modelarnos a nosotros mismos como agentes también. El sentido del libre albedrío puede haber evolucionado no porque sea verdadero, sino porque es útil. Piénsalo. Si creyeras genuinamente que no tienes libre albedrío, perderías la motivación, dejarías de planificar, te convertirías en un fatalista pasivo. En realidad no. Los estudios muestran que cuando las personas son expuestas a argumentos en contra del libre albedrío, se comportan ligeramente más egoístamente y hacen un poco más de trampa en las pruebas. Pero el efecto es pequeño y temporal. La ilusión es robusta. Nuestro cerebro está construido para generar ese sentido de agencia, y es difícil apagarlo, incluso cuando sabes intelectualmente que es una ilusión. Es como las ilusiones visuales. Puedes saber que dos líneas tienen el mismo tamaño, pero todavía parecen diferentes. Michael Gazzaniga, un neurocientífico que estudió a pacientes con cerebro dividido, descubrió algo fascinante.
Cuando el hemisferio derecho de un paciente realizaba una acción, el hemisferio izquierdo, el lado verbal consciente, confabulaba una explicación. Por ejemplo, se mostraba la instrucción andar solo al hemisferio derecho. El paciente se levantaba y comenzaba a andar. Cuando se le preguntaba por qué, el hemisferio izquierdo, que no había visto la instrucción, inventaba: voy a buscar una Coca-Cola. Gazzaniga llamó al hemisferio izquierdo el intérprete. Su función es crear narrativas coherentes sobre el comportamiento, incluso cuando no tiene acceso a las verdaderas causas. Y lo aterrador es: todos tenemos ese intérprete funcionando todo el tiempo. Haces algo por razones a las que no tienes acceso consciente, y luego tu conciencia inventa una historia sobre haber elegido hacer eso. La ilusión de libre albedrío podría ser solo el intérprete haciendo su trabajo. Si el libre albedrío no existe, las implicaciones son masivas. Exploremos algunas. Primera implicación: responsabilidad moral. Si nadie elige libremente sus acciones, ¿cómo podemos responsabilizar a las personas? ¿Cómo podemos castigar a los criminales? ¿Cómo tiene sentido culpar o alabar a alguien? Esta es la objeción más común, y superficialmente parece devastadora. Pero pensemos más profundamente. Primero, incluso sin libre albedrío, las consecuencias siguen importando. Si castigar un comportamiento reduce ese comportamiento en el futuro, entonces el castigo sigue sirviendo a un propósito, no como venganza moral retributiva, sino como un mecanismo causal para modificar el comportamiento. Segundo, podemos reconocer que las personas son causas de acciones, incluso si no son causas primeras. Un criminal todavía causó el daño, incluso si el criminal es él mismo el resultado de causas anteriores. Aislarlo de la sociedad sigue teniendo sentido para la protección de otros. Lo que cambia es la actitud. Sin libre albedrío, la ira moral y el odio empiezan a parecer tontos. No te enfadarías con un robot mal programado. Lo arreglarías o lo apagarías. De manera similar, los criminales son cerebros que funcionan mal y necesitan corrección, no almas malas que merecen tormento eterno. Esto puede conducir a un sistema de justicia más compasivo, centrado en la rehabilitación y la protección en lugar de la punición retributiva. Segunda implicación: orgullo y autoestima. Si no elegiste tus logros, ¿puedes estar orgulloso de ellos? Si no mereces culpa, ¿mereces crédito? La respuesta es: el sentimiento de orgullo seguirá surgiendo. Los sentimientos no desaparecen porque entiendes sus causas, pero tal vez podamos cultivar la humildad, reconociendo que nuestros éxitos son resultado de la genética, el ambiente, la suerte e incontables factores fuera de nuestro control. Los ganadores de la lotería genética, personas nacidas con alta inteligencia, en países estables, con padres amorosos, no merecen fundamentalmente más que las personas sin esas ventajas. Esto tiene enormes implicaciones para la desigualdad y la política social. Tercera implicación: significado de la vida. Si somos solo máquinas biológicas siguiendo causa y efecto, ¿la vida sigue teniendo significado? Aquí está la cosa. El significado nunca provino del libre albedrío de todos modos. Encuentras significado en las conexiones, en las experiencias, en amar y ser amado, en crear y apreciar la belleza. Nada de esto requiere que seas un agente incausado. De hecho, quizás haya consuelo en reconocer que no eres fundamentalmente responsable de todo lo malo en tu vida. Heredaste un cerebro, naciste en circunstancias e hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías. Cuarta implicación: cambio de comportamiento. Si no tenemos libre albedrío, ¿podemos cambiar? Paradójicamente sí, porque el cambio también es causado. Aprender sobre la falta de libre albedrío es en sí mismo una causa que entra en el sistema.
Leer este video cambia tu cerebro, lo que cambia tus futuras decisiones. Todavía puedes establecer intenciones, formar hábitos, buscar terapia. Esas son solo causas que operan a través de ti. La diferencia es que no te odiarás cuando falles, porque reconoces que el fallo también fue causado. Y eso, irónicamente, puede hacer que el cambio sea más fácil. Entonces, ¿hay alguna manera de salvar el libre albedrío? Algunos filósofos lo han intentado. El compatibilismo argumenta que el libre albedrío es compatible con el determinismo. La idea es que el libre albedrío no significa estar libre de causas, sino actuar de acuerdo con tus propios deseos y creencias, libre de coerción externa. En esta visión, tienes libre albedrío si nadie te está forzando, si estás actuando basándote en tus propias preferencias. No importa que esas preferencias sean ellas mismas causadas. Es una redefinición de libre albedrío. Algunos piensan que salva lo que importa. Otros creen que es solo jugar con palabras, evitando la difícil verdad. Otro intento involucra la conciencia. Quizás la conciencia sea de alguna manera no física, capaz de influir en el cerebro sin ser completamente determinada por él. Tal vez hay dualismo mente-cuerpo después de todo. El problema es que no hay evidencia de esto, y crea más problemas de los que resuelve. ¿Cómo interactúa una mente no física con un cerebro físico? ¿Cómo funciona sin violar la conservación de la energía? La posición más honesta es probablemente aceptar que el tipo de libre albedrío que intuitivamente parece que tenemos no existe. No somos autores últimos de nuestras acciones. Somos puntos en una cadena causal que se extiende hacia atrás antes de nuestro nacimiento y hacia adelante después de nuestra muerte. Pero esto no significa que la vida carezca de sentido o que el comportamiento no importe. Solo significa que necesitamos ajustar nuestras intuiciones morales y nuestras narrativas sobre nosotros mismos. Sam Harris sugiere intentar un experimento. En los próximos segundos, intenta darte cuenta de que no eliges tus próximos pensamientos. Simplemente obsérvalos surgir. Intenta agarrar el momento de la elección, el momento en el que decides libremente qué pensamiento pensar a continuación. No puedes. Los pensamientos simplemente emergen, y si no controlas tus pensamientos, ¿qué controlas exactamente? Esto puede ser liberador. Puede reducir la ansiedad, porque reconoces que la preocupación es solo otro pensamiento que surge, no algo que estás eligiendo hacer. Puede reducir el odio, porque ves que las personas irritantes también son víctimas de sus neurobiologías. Puede aumentar la compasión, porque reconoces que todos están haciendo lo mejor que pueden dadas sus cerebros y circunstancias. Entonces, ¿realmente decides algo? La respuesta honesta parece ser, probablemente no, no de la forma en que piensas. Tu cerebro decide, y tú eres tu cerebro. Pero tu cerebro está formado por causas que no controlas. No hay un tú homúnculo dentro de tu cabeza tirando libremente de palancas. Solo hay procesos neurales bailando al compás de lo que dicta la física y la química. ¿Es esto inquietante? Tal vez. Pero también es liberador. Puedes dejar de culparte tan severamente, puedes dejar de odiar a otros tan profundamente, puedes reconocer que todos estamos juntos en esta máquina causal llamada universo. E incluso sin libre albedrío, la vida sigue siendo preciosa. El amor sigue siendo amor. La belleza sigue siendo belleza. La conciencia sigue siendo el mayor misterio. Quizás la pregunta no sea, ¿tengo libre albedrío?, sino más bien, ¿cómo vivo bien sabiendo que tal vez no lo tengo? Gracias por mirar. Si te gustó esta inmersión en la filosofía y neurociencia de la elección, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Este video cambió la forma en que piensas sobre tus decisiones? Puedes aceptar que podrías no tener libre albedrío. Hasta el próximo video.